Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a charlar con Hernán López Guay, uno de los editores de Godot Ediciones. ¿Cómo andas, Hernán? ¿Todo tranqui? Ya sé que muerto de calor. Todo tranquilo. Sí, remuerto de calor, pero bueno. Ya volverá la electricidad a mi domicilio. Hernán, contanos un poco cómo arrancó Godot. Bueno, nosotros en 2006 hacíamos una revista. No, perdón, en 2000, sí, 2006. 2006 hacíamos una revista con Víctor. Yo lo conocí a Víctor, mi socio en la facultad de Ciencia de la Comunicación. Y en ese momento hacíamos una revista que se llamaba Esperando a Godot, porque nos gustaba mucho la obra y ya siempre intentamos inventar alguna historia, pero sería chamullo. Fue simplemente eso, un homenaje a esa obra de teatro de Beckett. Y la verdad es que no diría que hay un momento particular que recuerde que diga, bueno, acá tomamos la decisión de empezar a editar. Sí que en un momento nos picó el bichito de eh, que nos gustaría ver en un formato de libro cosas que en la facultad veíamos en fotocopia. Sea porque no se conseguían o porque eran cosas viejas o porque no estaban. Y así fue como el primer título que publicamos era un texto muy breve que habíamos leído en psicología, creo, que se llama 12 pruebas de la inexistencia de Dios, que es un texto súper interesante, muy polémico y por el cual tuvimos muchísimos mails con insultos y amenazas y demás. Pero es un libro de un anarquista francés que, según su lógica, él podía demostrar a través de 12 pruebas lógicas que Dios no existía. El libro tiene un trasfondo mucho más interesante que ese, porque digo, demostrar la existencia o inexistencia de Dios a través de la razón es como un contrasentido, pero lo que él pretendía era evangelizar, entre comillas, a los obreros, a los proletarios franceses, creo que es de la década del 40, para que dejen de creer en Dios y en ir a la iglesia, pues el tipo estaba muy en contra de eso y del tema de las dádivas y toda la plata que le hacían poner a los fieles y qué sé yo, y entonces se arma todo un aparato lógico para demostrar eso. Bueno, fue nuestro primer libro, salió con ilustraciones de León Ferrari, que justo lo habíamos conocido por la revista, y nada, así empezó la editorial, como una cosa, si se quiere, más de hobby o de, che, hagamos esto, sin planes de negocios, como el 99% de las editoriales, sin idea de los costos, la plata, la rentabilidad, qué sé yo. Y bueno, estamos por cumplir 15 años, así que fuimos avanzando. Después sí, como la editorial tuvo varias etapas al principio las cosas que publicábamos eran más textos que para nosotros había que rescatar del olvido para que los lectores pudieran leerlos, como esta idea de, bueno, las joyas que íbamos descubriendo y qué sé yo. Y después nos dimos cuenta que en realidad para construir un catálogo y para construir una comunidad lectora de la editorial, no hace falta tanto esa idea de, bueno, las joyas que el mundo se está perdiendo, sino decir, bueno, esto me interesa o esto nos interesa como catálogo. Al principio publicábamos solo ensayo, después nos fuimos abriendo un poco a algunas cositas muy puntuales de ficción contemporánea, y ya hace algunos años que nos propusimos también corrernos un poco en el catálogo amalgamar la parte de ensayo más dura, no sé, como puede ser Zizek o Sloterdijk, como filosofía súper dura y para un público un poco más cerrado, con textos más de divulgación, no sé, como Rarezas Geográficas, que es un texto que sacamos hace 2 años, uno de los más vendidos nuestros, que es un cineasta francés que se puso a investigar sobre vinculadas con las fronteras y tiene un montón de curiosidades. Ahí justo lo tiene Martín. Sí, Es un libro lo tenía hermoso. separado para hablar Mira, después. justo. Ni que estuviera
Armado. planificado, esto es totalmente azar. O el libro sobre la historia de los signos de puntuación, que son libros de autores que escriben con mucha precisión, o sea, que investigaron, pero que escriben apuntando a un público amplio. Es un texto más de divulgación. Y un poco en eso, así se terminó de construir la editorial a lo que soy, que es como estas tres vertientes del catálogo, entre una línea de ensayo más dura, más filosofía, otra más de divulgación y narrativa clásica, no sé, Stefan Zweig o Virginia Woolf, o ahora que vamos a empezar a publicar a Joseph Roth. Sí, eso es como para un pantallazo. Bien. ¿Y el trabajo cómo se lo dividen con Víctor? Bueno, él se ocupa de todo lo que es diseño, toda la parte de diseño, prensa, comunicación. Ahora, bueno, tenemos otra persona que está laburando más cerca de él en toda la parte de esto, prensa, producción de contenidos para Instagram, contenido para redes, como toda esa parte la lleva él. Y yo estoy más del lado de lo comercial, lo administrativo, el contacto con distribuidores del exterior. En paralelo tenemos nuestra propia distribuidora en Argentina, entonces como que toda esa parte la descargamos también en otra gente, pues si no sería imposible. Entonces, eso, yo llevo más la parte, si se quiere, comercial, administrativa, números y demás, y Víctor más la parte de diseño, prensa, contacto con los medios, todo lo que sea para la difusión del libro, la producción de contenido, siempre enfocada a la difusión de la novedad o del título. Y en cuanto a la selección de títulos, ¿entre los dos se pelean? Sí, en general no nos peleamos. La verdad que tenemos sí una política, la verdad, estamos leyendo todo el tiempo. Como decía Calazo, el editor publica uno de cada 50 o 40 textos que lee. Pero sí tenemos con Víctor una política muy clara en torno a, bueno, nos llegan textos todo el tiempo, estamos leyendo todo el tiempo. Si a alguno de los dos le gustó mucho algo, no hace falta que lo lea el otro para decir esto se publica. Como que hay una confianza mutua en decir, che, esto me partió la cabeza, bueno, listo, ya está. Y en general, cuando pasa que alguno dice, che, este me gustó, pero me gustaría que vos lo leas y decime y qué sé yo, eso ya incluso es una señal de que el libro por ahí está buenísimo, pero mejor no publicarlo y que lo publique otro. Eso lo hacemos, pasa todo el tiempo. Pero también son inquietos porque no se quedaron con la editorial, fundaron, como decías, la Distri, y también están con la FED. Sí. Sí. Lo de la FED fue, la verdad, lo de la FED, yo me lo pongo a pensar cada tanto y un poco es bastante increíble lo que pasó, porque la FED empezó en 2013, ya hace 10 años, y empezó, así como en su momento hacíamos la revista y dijimos, che, vamos a publicar un librito y qué sé yo, la FED empezó por una necesidad nuestra de decir, che, no podemos ir a la Feria del Libro porque en ese momento creo que todavía no estaban permitidos están colectivos o era muy caro, entonces no había manera. Dijimos, bueno, hagamos algo, no sé, juntémonos en algún lado con algunas editoriales amigas y hablamos con la radio La Tribu, que los conocíamos la gente de la radio porque ahí hacíamos las prácticas de la carrera y nos prestaron el auditorio, un auditorio diminuto, y dijimos, bueno, hagamos acá esto y después vemos qué pasa. Y la verdad, ese día fue un sábado, me acuerdo, que lo hicimos, era 1 de septiembre. Y el día anterior fue la tormenta de Santa Rosa. O sea, el sábado amaneció todo inundado y dijimos, listo, no va a venir nadie, esto es un fracaso. Al final vino mucha gente y bueno, así empezó. Y hoy estamos, el año pasado vinieron creo que 18.000 personas ahí en el complejo Art Media de Chacarita. Este año vamos a repetir ahí. Y la verdad, todo lo que fue pasando en estos 10 años es impresionante. Y era algo que creo yo que era necesario que pasara
algo así en el mundo de la edición independiente, donde decís, bueno, hay una feria, vienen, no sé, 50, creo que el año pasado vinieron 50 editoriales de afuera, más otras 250 editoriales de acá, más el resto de las actividades, se fue formando un evento que sí, hoy está buenísimo, pero sí, lleva muchísimo trabajo, de hecho ya estamos armándolo ahora, y lleva muchísimo trabajo, muchísima planeación, pero bueno, es para no aburrirnos. ¿Y la distri van a seguir incorporando editoriales o con los que están? No, la distribuidora, ya a como estamos ahora, llegamos a un punto, creo, no voy a decir de saturación, pero sí como un límite de posibilidades de trabajo en cuanto a, no solo en cuanto a la gente que trabaja en la distribuidora, que hoy hay 4 personas moviendo entre depósito y el trabajo en librerías, y creo que ya seguir aumentando en editoriales distribuidas nos implicaría o sumar más gente o descuidar las editoriales. Y como no estamos en condiciones ni de sumar más gente y no queremos descuidar editoriales, por eso es que no seguimos sumando. Está muy bien. Igual sumaron bastante de España, editoriales como La Catalana, que es buenísima, Sí, Club Barret, Editor y sí, Barret. Sí. sí, están buenísimos. ¿Van a seguir publicando de ellos este año o van a parar un poco? Sí, sí. De hecho, hoy Barret nos mandó su novedad de marzo, que se llama Mestizorras. Club Editor creo que también iba a empezar a publicar en marzo, abril, algunas cosas. Sí, la idea es, por supuesto, seguir siempre con impresiones locales. Eso sí es algo que para nosotros, bueno, es algo que están haciendo un montón de distribuidoras, Sí, y es la única manera de poder distribuir bien una editorial de afuera. bien. Volvamos a Godot, que es lo que nos trajo acá. ¿De qué libro publicaste y decías, este me lo voy a tener que tragar y al final fue un golazo? Uy, no, es que nunca diría eso de un libro que publico, por suerte, de tener que tragar. Sí pasó con libros que eh, por ahí a veces uno dice, este la va a romper. No sé, por ejemplo, el del 30 de febrero, el del tiempo, Sí. está, 30 de febrero y otras curiosidades sobre la medición del tiempo. Es un libro que leí en una noche en una feria de Guadalajara, me lo dieron y dije, este libro la va a romper. Y por suerte Fue así. funcionó. Pero, por ejemplo, con el libro de La historia de los signos de puntuación, que es nuestro libro más vendido del año, Sí. hicimos una primera tirada de 1.500 ejemplares, que para nosotros es un número muy cauto, porque la verdad, un autor noruego, desconocido, el tema interesante, pero no teníamos ninguna pista que nos pudiera decir, che, mirá que este libro va a ser tu libro más vendido del año. Y hoy creo que llevamos ya 4 ediciones o 5. Ah, bien. Con lo cual, sí fue un libro que me sorprendió mucho en ese sentido, ¿no? Como decir, che, que es lo de siempre, ¿no? Con el diario del lunes, o como dice un amigo nuestro, un editor, todos somos capitanes después de la batalla, ¿no? ¿Qué tendríamos que haber hecho? Una primera tirada de 3.000 y entonces reimprimir un poco más adelante, y no, tuvimos que salir a reimprimir al toque porque ya el primer mes se había agotado, bueno, cosas que pasan porque uno no tiene la bola de cristal. Claro. Ese me sorprendió mucho, la verdad que sí, quizás diría que de los que más me sorprendió porque es un libro que está buenísimo, pero que no esperábamos que Que tuvieras. funcionara tan bien. Claro. Y después, a mí me sorprendió este libro. Eh, Ah, sí, Ese fue un golazo. Y no sí, también. parecía un libro de Godot, te digo, ¿eh? Pero fue un golazo. Sí, de hecho, bueno, les tiro una primicia. No está confirmado, pero es muy posible que venga este año Peter Rock a la FED. Ah, qué bueno. Sí. Y sí, con mi abandono también pasó algo raro porque yo lo había leído. Después, no me acuerdo que hubo algún quilombo
como suele haber acá en Argentina, tema de alguna evaluación, alguna cosa así. Cada 3 meses Y tenemos medio uno. que. No, pero una de estas grandes, ¿viste? Sí. Por ahí las paso de 2018, Ah, no sé, alguna cosa así. Coincido con Fernando, ahora podemos hablar un poquito de la película. Pero Mi abandono quedó como, lo dejamos ahí como, bueno, el libro está buenísimo, a mí la novela me encantó, me parece espectacular, pero bueno, un autor que nadie, no es conocido, no sé qué, dejémoslo ahí. Y medio que lo tuvimos que sacar casi por obligación porque se iba a vencer el contrato, y bueno, lo que vos dijiste, se vendió espectacular, y fue también para nosotros imponer un autor que no era conocido para nada, y que después ya publicamos la segunda y publicamos la tercera, y este año sale la cuarta de él, y ya contratamos las próximas dos, mira. y es Fueron. es un tipo, los libros de Peter Rock son impresionantes. Sí, yo Eh, no lo leí y me abandono. Contame los otros. bueno, Click Guitar, Rock tiene algo que para mí, no sé, habría que buscar algún otro autor que haga esto, y se nota que está pensado, que todas sus novelas o todos sus libros tienen algún tipo de vínculo sin ser una continuación. Entonces, en Clickitat encontrás un personaje de Mi Abandono, eh, que se desarrolla, que aparece como personaje secundario, y en Mi Abandono es protagonista. Después, en Los Nadadores Nocturnos hay una referencia, un guiño a Clickitat, y así con las siguientes. Ahora Peter me dijo que está escribiendo una novela donde el protagonista es un personaje secundario de Clickitat. Entonces, como que él piensa a sus novelas como si fueran distintos mundos de un mismo universo, y eso me parece impresionante. Está bueno. En Clickitat, por ejemplo, son dos hermanas que son muy, muy, muy cercanas, y que de pronto una de ellas desaparece. Entonces, y es la búsqueda de la hermana menor de su hermana desaparecida. Y aparece, y Peter Rock también juega mucho con esto de lo sugerido, por momentos algo sobrenatural o no, pero que podría serlo. Y hay mucho de juego con ese tipo de narrativa, ¿no? Como, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué me está diciendo acá el narrador? Eso a mí me parece fantástico. Bien. Ahora te voy a. Pará, iba a ir a Lem, pero antes quiero que me parece que está teniendo, a pesar que los libros se venden, este autor menos recorrido que el que debería tener nuestro país, Halfon. Ah, sí, puede ser, sí. Sí, Halfon, bueno, lo publica Libros Anagrama, del creo. Asteroide, Libros de creo que asteroides, también sí. tiene, sí, Sí, yo no, creo que no, Libros del asteroides. Asteroide. Sí, sí, asteroides. Eh, Biblioteca Bizarra es un libro muy lindo, donde él recorre distintas historias que fue recopilando sobre personajes y esto, como historias raras con las bibliotecas. Hay uno muy divertido que es un tipo que compra libros y se los va regalando a la gente. Después, bueno, también habla de se interna un tiempo, se interna no, pero va a visitar, creo que es como una especie de, no reformatorio, pero una especie de hogar para adictos, creo que en Colombia, sí, creo que en Colombia. Y cuenta unas historias terribles y reproduce una entrevista que le hacen un día que lo va a visitar, que la gente de este lugar le hace a él una entrevista, y es espectacular, pero preguntan cosas que él lo cuenta ahí, está buenísimo, que lo desencajan por completo. Tipo, no sé, cómo puede ser que escribas sobre tal cosa si no la conoces? ¿O qué fue lo peor que escribiste en tu carrera? Y cosas así. Y me parece que es un libro, sí, es un libro muy lindo. Él tiene, el libro de la TV tiene publicada bastante ficción, Sí, que también es muy buena. Y sí, es un gran escritor. sí, es un gran escritor. No, no sé por qué en Argentina, a pesar de que se venden, yo me parece que tendría que venderse más. No, no sé Sí, si. puede ser que sí, sí. Sí, También salió. no ha circulado todo lo que merece, tal vez. Sí, sí. Bien, ahora vamos a Lem, que justo nosotros este mes mandamos la dupla, la biografía y
y Francis, el amigo Francis. Pero ustedes publicaron la biografía y también Profesor Donda. Contame un poco quién es Lem, para quienes no leyeron todavía la bio, por qué publicarlo. Bien, yo antes que nada aviso, soy fanático de Lem, así que discúlpeme por ahí, algunas cosas las exagero, pero es por fanatismo, no por, no por otra cosa. Lem, haber publicado Lem para mí fue como un logro, ya digo, esto totalmente desde el fanatismo, ¿no? Pero fue como, bueno, logramos, fue un poco como haber publicado Zizek, que ahora ya es como normal, entre comillas. En su momento fue como, uff, logramos, pudimos comprar los derechos para un libro de Zizek, que es un tipo que lo leímos todo el tiempo y demás. Y con Lem a mí me pasó lo mismo, aún sabiendo que no iba a ser un bestseller, y no lo fue. El primer libro que publicamos de él, que fue Summa Technologiae, que es un libro de ensayo muy duro sobre la historia de la tecnología desde el Homo sapiens hasta ahora. Esos son creo que 500 páginas. Es un libro fantástico donde el tipo, en esa historia, tiene un montón de anticipaciones sobre tecnología que las escribió en la década del 50, que bueno, puedes creer cómo el tipo en esa época estaba pensando en la clonación, en las supercomputadoras inteligentes. Él dice, habrá un momento en la historia en que las computadoras le ganen al mejor campeón de ajedrez del mundo. Entonces, como gran parte de ese fanatismo, en mi caso, de no solo de cómo escribía, sino la capacidad que tenía él para pensar adelantado a su época. Eso a mí me parece impresionante. De hecho, en las novelas, en muchas de sus novelas, tiene esto, ¿no? Como anticipaciones. Y por otro lado, tiene un manejo de la ironía que es fantástico. Y que me parece a mí muy impresionante como en la ficción, incluso en los libros, tiene un libro muy lindo que se llama Un vacío perfecto, que es un libraco, creo que son como 300 páginas, y son todas reseñas de libros que no existen. Son como una reseñas de libros apócrifos. Creo que lo citaba mucho Borges, ese libro. Bueno, el tipo combina la escritura sobre ciencia ficción o las novelas de ciencia ficción con una ironía y una reflexión sobre el mundo que a mí me parece impresionante. En el caso de, por ejemplo, de la novela del profesor Donda, es una novela sobre un tipo, el profesor Donda, que es un científico que no me acuerdo, en un año, no sé, dije, en el 2500, en el año 2500, el tipo dice tener la idea para construir una computadora capaz de contener toda la información que hay en el mundo. Dice, pero bueno, para esto voy a necesitar apoyo de los gobiernos, porque es algo que necesita mucha, mucha plata. Y el tipo junta no sé cuántos miles de millones de dólares y termina siendo un fracaso monumental. En el medio de todo eso hay una historia entre, que es algo que hace Lem mucho, igual que Stefan Zweig, el narrador que está contando la historia, en realidad es un protagonista que conoció, en este caso, al profesor Donda, ¿no? Entonces, como que hay una historia dentro de otra historia. Y cuenta, bueno, la experiencia de estos dos que van a buscar la guita no sé dónde y se terminan escapando en un bote, que es el bote ese de la tapa del libro, acechados por cocodrilos, y los tipos salen picando. El profesor este es medio un tipo no muy buena persona, entonces el narrador dice, bueno, iba con el profesor Donda y de pronto una nube de mosquitos nos quiso atacar y yo había visto que el profesor tenía repelente y se lo pedí, y el tipo me dijo que no lo había traído. Entonces, bueno, como que se arma ahí una cosa en torno a ese personaje, ¿no? El científico loco que cree determinada cosa y que termina siendo buscado por corrupto, más o menos, porque se robó la plata. Entonces, digamos, en muchos de los libros de Lem pasa esto. Por ejemplo, hay otro que se llama La Investigación,
y es supuestamente un grupo de astronautas que tienen que investigar sobre un crimen, y en realidad el libro no termina hablando de eso, que es como empieza hablando de eso, pero en realidad lo que muestra es todas las miserias humanas entre un grupo de 8 astronautas, donde cada uno quiere ser el mejor y el más capo, el que va a resolverlo solo, y cómo terminan cada uno yendo a espaldas del otro para sacar la información y después irle con el chisme a un tercero. Entonces, como en muchos de los libros de Lema aparece esto, como una reflexión sobre otros temas disfrazada de ciencia ficción. Eso para mí, como autor, me parece fascinante. Es buenísimo. Sí. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? A ver, que les veo todos escondidos. ¿Nadie? Bueno. Yo. No, dice yo. Acá, Vicky. Después Hola, te paso a vos, Caro. Perdón, Hola, no levanté la mano. No estuve tan prolija como Caro, perdón. Mi pregunta es, si hay algún libro que no hayan querido publicar y que lo publicó otra editorial y funcionó muy bien. O sea, el famoso El Arrepentimiento. El arrepentimiento. ¿Sabes qué? No, me parece que no, ¿eh? No, así a primera vista te diría que no. No. A- a- Voy a seguir pensando igual, pero me parece que no. Sí, tuvimos ahí pero no. ¿Con Suárez? ¿No tiene un tiempo? Canción. No, con Soy no, porque está también a público. Ah, No, no. No, sí estamos en eso. Vamos a publicar en abril Momentos Estelares de la Humanidad. Es, Ay, qué lindo. creo que, uno de los libros más lindos que conozco. Y hay todo un tema porque Acantilado, quien lo publicó Todo Soy en España y ahora está llegando acá con impresiones locales a través de Balduter, tiene una edición, obviamente, de Momentos Estelares de la Humanidad, y la tiene a un precio que no sé cómo hacen, ridículamente barato. Entonces, tenemos ahí todo un tema, no vamos a dejar de publicar el libro, tenemos otra traducción, vamos a tener otro diseño, vamos a ver cómo remar esa situación, pero es un tema. Con ese tipo de autores es un tema, porque bueno, nadie puede impedir a Acantilado que haga eso, pero por otro lado, perjudica muchísimo, porque la verdad es un precio de hace 2 años el que tiene. Pero bueno, es lo que hay. ¿No? ¿Caro? Acá voy, perdón. Volviendo un poco al tema de Peter Rock, ¿son libros que se pueden leer solos? O sea, decir, o hay que seguir un orden. No. De hecho, el orden en el que los publicamos nosotros no es el orden en el que salieron originalmente. Sí, se pueden leer tranquilamente solos. Sí, lo que yo les decía antes, el que leyó todos, vamos a decir, los que salieron hasta ahora, puede entender más una cosa, es como el guiño que podés ver si viste una película y otra, bueno, es más o menos eso. Es como, bueno, el guiño, si leíste Clickita y me abandono, bueno, vas a entender mejor el guiño que hay en Clickita y me abandono, pero no es que te perdés de nada. Ah, ok. Y siendo un poco a la parte de divulgación que vos decías, leí un ensayo de Martín Cohen, que es Hola, que me pareció sumamente, digamos, original. La pregunta es, ¿cómo le llegó a ustedes eso? O si de pronto se les ocurrió decirle a Cohen, o escribir algo sobre esto. No, de hecho, creo que hace 2 años que fuimos a comer con Martín, me dijo, che, yo cuando tengo un libro de no ficción, primero se lo mando a ustedes, ¿ok? Listo, te tomo la palabra. Y fue así, fue como, che, bueno, primero me acuerdo que salió en 2020 y con Ola pasó esto.
un día dice, che, tengo este libro, fíjense, Martín es muy humilde, dijo, si no les gusta, díganmelo y no pasa nada, pero me parece que es un libro para ustedes y demás. Y hoy justo pasó algo, creo que no lo sabe nadie más que yo, y Víctor está de vacaciones, así que no debe haber visto el mail. Hoy llegó un mail, en Hola hay un capítulo que está dedicado, no sé si se acuerdan, al episodio de María Teresa y Enrique, Sí, sí, de el contestador automático que encuentran en el mercado de sí, pulgas, sí, sí, esa sí. grabación. Bueno, hoy nos llegó un mail de María Teresa, la No. María Teresa, diciendo, bueno, yo me emocioné mucho cuando lo leí, diciendo, bueno, le mandamos un libro a ella, gracias por el libro, lo recibí, está muy lindo, qué sé yo. Gracias también a Martín por recordar este episodio, no sé qué. Lamentablemente Enrique ya no va a poder llamar, ya no lo voy a poder llamar más a Enrique porque partió el año pasado, no sé qué, nada, como algo muy emotivo. Y no lo puedo, la verdad, no lo puedo creer. Y nos mandó ahí una foto, ella tiene 80 años, o dice casi 80. Nos llegó un mail de esta la María Teresa del contestador automático. Qué hermoso, qué hermoso, Mm. qué hermoso. Sí. A mí me gustó mucho, es una idea muy, muy linda. Yo en realidad lo leí como si fuera una oda, más que un ensayo, ¿no? Sí. Una oda del De hecho, teléfono. exacto. Él, de hecho, no tiene WhatsApp y siempre nos dice, si ustedes me quieren preguntar algo, que sea, llámame de una, no me pregunte nada, te puedo llamar, porque... Y bueno, es un poco ese espíritu el que está en el libro, ¿no? Sí, muy lindo, muy recomendable. Vicky, Me olvidé, perdón. Ahora cuando me acuerde levanto la mano. vamos, nona, vamos, señora mayor, piense un poquito. No tomó la pastillita para la memoria hoy. Hoy Había no, hoy no. una preguntita, Martín, alguien había escrito algo que yo vi Ah, entrar una pregunta. a ver, mientras la señora mayor piensa. Acá está. Está pidiendo a ver con qué libro de Ediciones Godot empezamos a leer la editorial. ¿Con qué recomendás? Oh, qué buena pregunta. Bueno, depende mucho que te guste leer, si ficción o no ficción. Si fuera no ficción, el del 30 de febrero para mí es un gran libro. De hecho, Marchón me parece un gran autor. O sea, 30 de febrero y otras curiosidades sobre la medición del tiempo o rarezas geográficas creo que son dos buenos libros para empezar. Él tiene un estilo con mucho humor y donde va contando historias con una naturalidad impresionante que por momentos vos decís, este tipo me está chamullando, de verdad, esto no puede ser cierto, y lo vas a buscar y es cierto. Así que yo creo que empezaría por alguno de esos dos. Y si es ficción, Carta de una desconocida de Stefan Zweig, para mí es un puñal, una daga en el corazón, es un libro espectacular, te lo lees así, no puedes creer que se termine, y a mí ese libro me mató. Sí. Bien, volvemos a la señora mayor que parece que se acordó. Ahora sí, y no lo anoté, fue memoria pura. Oh. Vamos. No, volviendo a esto de los libros que no eligen, ¿les pasa que después lo reflotan? Porque quizás en el mercado empiezan a leer que podría funcionar, o porque hacen una relectura y encuentran algo distinto, o una vez que ya dicen este no, es un no. En general, te diría que sí, una vez que es no, es no. Reconozco que con el de rarezas geográficas, la primera vez que lo leí, es un libro que originalmente tiene otro título muy francés, que es Le Mont Blanc ne passe en Paris, que es eso, ¿no? Como, bueno, ese monte, en realidad, por la frontera y no sé qué medición, bueno, en realidad no está en Francia, sino en Italia. No me acuerdo exactamente, pero el libro en Francia se publicó así. Y yo cuando lo leí por primera vez, dije, por ahí tiene como mucha impronta europea. Hay un par de capítulos sobre cuestiones de Latinoamérica y lo dejé medio ahí como reposando, sabiendo que igual
nosotros tenemos mucho la política de autor, y de hecho el libro anterior de Marchón le había ido tan bien que medio que dijimos, che, pero no podemos no publicarlo. Entonces, ahí sí, después hice una segunda lectura y hablamos con Marchón y le dijimos, che, el libro está buenísimo, pero hay que cambiarle el título y tenés que agregarle un capítulo sobre Argentina. Esas fueron como las dos condiciones. Entonces, le cambiamos el título por rarezas geográficas, mucho más global, y él le agregó un capítulo sobre la isla Martín García, que es espectacular. Entonces, ahí yo dije, listo, ahora sí. En ese caso fue así. Okay. El trabajo Me del encantó editor. ese libro. Un librazo, me pareció. ¿Te gustó? Me encantó. Sí, Aparte, para un fin de semana te lo devorás y suma algo a la cultura. Son datos divertidos de color, pero suma a la cultura general. No sé, me pareció muy bueno. Yo no sé si bueno, podemos decir que el libro de vacaciones o no hay libro para vacaciones, pero me parece que son ideales para estos momentos que uno tiene ganas de pensar poco y distraerse. Sí, hay libros para vacaciones y hay libros que no son para vacaciones, sin duda. Rarezas geográficas es un libro para llevarte tranquilo a la playa o a tirarte en una hamaca paraguaya mirando el cielo y te lees el libro, pues es en ese sentido, ¿sí? Te voy a llevar un poco, no, te iba a llevar para la Navidad de febrero, pero hablemos un poco de eso ahí. Porque van a editar 3 libros, creo, este año también. Sí, 3 libros. Este sé más que vos. Sí. Mandate la info. Gracias. Vos estudiaste. Estudié. Sí, bueno, a ver, yo lo leí. De Momentos Estelares. Momentos Estelares. Va a salir una novela que se llama El amor de Erika Evald. Es una novela cortita, como Carta de una desconocida, breve. Tiene esas cosas que, no sé, es como el tipo, el narrador poniéndose o el escritor en este caso, ¿no? Poniéndose en la piel de una mujer. En este caso es una mujer que toca el cello, que se enamora de un compañero de orquesta, creo, o con quien se juntan a ensayar, qué sé yo. Y Zweig va contando, o el narrador va contando, como este vínculo que se produce entre estos dos personajes por la música, en un momento, aunque no está súper explícito, pero es como que el tipo hace como un avance y ella medio que le gusta, pero no termina de decidirse, qué sé yo. Y bueno, muy a lo Zweig, después pasa algo que no lo voy a spoilear, y la novela se va para otro lado. Tiene esas cosas donde te pone un personaje, parece que la historia va a ir linealmente hacia un lugar y después de pronto es como si se le activara tipo tocó un botón y plum, se fue para otro lado. A mí eso me gusta mucho y creo que de las novelas que publicamos, por ahí, dejando de lado las que son más alegóricas, como, no sé, Los ojos del hermano eterno o El candelabro enterrado, que tienen como una dirección mucho más de, bueno, contarlas como una especie de leyenda donde hay, si querés, cierta enseñanza o una metáfora de alguna moraleja. En las otras historias es así, es como que viene por un lado, y de pronto en algún punto se va y como cambia de carril y va totalmente para otro lugar. Bueno, como bien dice Victoria, una partida de ajedrez es eso, ¿no? Y Zweig hace todo el tiempo esto de el que empieza contando la historia, en realidad es un narrador que introduce un personaje que después introduce la historia de otro personaje. Hace lo mismo con Mendel, el de los libros, hace lo mismo con Carta de una desconocida, como un procedimiento para mí fantástico que por suerte creo que no se nota como una repetición en la forma de escribir y creo que es muy efectivo, ¿no? Esto de, bueno, el narrador empieza a contar una historia, de pronto introduce un personaje que cuenta una historia que introduce otro personaje y ahí está la historia, el núcleo y lo demás como que van quedando capas. Eso me parece espectacular de Zweig. Buenísimo. Y ahora, los anteriores publicaron 3 juntos, y creo que salió primero una bolsa, después con un portalápices, un portalibro, y ahora... Y ahora, no sé, ahora ahora no nada. hay plata.
Agradezcan que sale el libro. Sí, creo que algunas bolsas quedaron, así que por ahí reflotamos alguna tateba. Claro, ahí estamos. Claro. Yo vi por ahí, chusmeando un poco el catálogo de ustedes, que tenían un libro de relatos de Chivar. Justo lo tenía ahí para en algún momento. A mí me gusta mucho Chivar, Mira. pero lo leí en otras editoriales, otras cosas, ¿sí? ¿Tienen pensado algo o lo que está en otro lado está en otro lado, están en las otras editoriales? También es un No, bueno, contexto a Chiver, muy americano, ¿no? a Chiver, sí, para mí es, y ese libro en particular, son cuentos, creo que del 29, son ambientados en el 29, ¿no? O en la post Catombe de Wall Street, y vos lo ves y son todos cuentos donde está muy bien retratada una clase media que en su momento era el welfare y como que estaba todo bárbaro, qué sé yo, y de pronto, plum, se vino a pique y está muy bien retratado. Y a veces jodíamos como diciendo, bueno, está hablando de Argentina, porque de verdad que es eso, no sé, hay un cuento espectacular de un tipo que era un vendedor de zapatos, iba por las casas vendiendo zapatos, y el tipo cuenta su historia y dice, bueno, yo tenía un montón de guita y me daba la gran vida, hasta que de pronto vinieron unas máquinas a reemplazar lo que yo hacía y chao, le dejaron. Y así un montón de historias de ese estilo, ¿no? Contando qué pasó con determinados personajes por esa época, ¿no? Y el libro, el que publicamos nosotros, que se llama Fall River, son 13 cuentos de juventud de Cheever que él dejó afuera explícitamente y lo dejó por escrito a la mujer. Y dijo, bueno, cuando yo me muera, quiero que estos cuentos publique una editorial que no sea Penguin, que es la que tiene el libraco ese que todo el mundo se lo confunde y es un libraco así, y te dice los cuentos completos de Cheever, y en realidad no, porque los 13 son los de este libro que él dejó afuera. Sí, por eso me llamó la atención, porque yo lo sigo a Cheever, lo he leído hace muchos años, tanto en inglés como en castellano, y a mí me gusta mucho ese costumbrismo. Sí, total. Igual que Flannery O'Connor, o sea, sí, me gusta mucho eso, y me llamó la atención que lo tuvieran. Así que bueno, anotado para conseguirlo. Así que no creo que podamos publicar otra cosa de él, aunque nos gustaría, pero eso lo tienen los amigos de Penguin Random House. Le vamos a hacer piquete. Hablemos un poco de Thoreau, porque sacaron esto, es un libro bellísimo que era ¿cómo se llama? La noche y la luna. La noche y la luz de la luna. Qué hermoso, hermoso ese libro. Después hay un por más. De Thoreau sacamos Una vida sin principios, ese fue el primero. Después sacamos la biografía, que se llama Thoreau el salvaje, que es una biografía de Michel Onfray. Y después sacamos La noche y la luz de la luna. Sí, Thoreau para mí es un tipo, y dejó tantas cosas escritas, súper interesante. Como Onfray en la biografía dice algo así como que los grandes hombres no son aquellos héroes perfectos y no sé qué, sino todo lo contrario, los que a pesar de sus contradicciones pueden llevar una vida apacible. Y dice, bueno, Thoreau, para él, fue un gran hombre. Y tiene dentro del mismo Thoreau hay un montón de contradicciones, en la biografía eso está muy bien explicado, o sea, el tipo que era, bueno, el rebelde, no sé qué, no pagó los impuestos y bla, y de pronto, cuando fue preso, la que lo saca de la cárcel es la tía, que era amiga de un guardia cárcel, eso obviamente él en los diarios no lo pone, pero en la biografía aparece, ¿no? Entonces, está bueno para mí esa parte de decir, bueno, tiene un montón de reflexiones, un montón de, como esta mezcla entre cosas más bien espirituales, ¿no? Como esta idea de lo que le gustaba lo indígena y lo autóctono y la relación con la naturaleza, y por otro lado, sí, bueno, ver un tipo que
tenía una fábrica de lápices, o sea, y en realidad o eso que por ahí vemos como una contradicción no lo es tal, y es simplemente un tipo que podía sentarse a reflexionar sobre determinadas cosas y a la vez tener una fábrica de lápices con la cual se ganaba la vida. Y no tienen por qué haber una contradicción en eso. Y es impresionante todo lo que dejó escrito. O sea, los diarios, hay, no sé, 25 tomos de los diarios. Lo que publicamos nosotros de primavera y verano son textos que en su mayoría están sacados de ahí. Hay algunos otros textos de un librito que se llama Historia Natural de Massachusetts, que él escribió también mientras hacía los diarios. Y son todos textos donde él reflexiona sobre las estaciones del año. ¿Qué pasa en primavera? ¿Qué pasa en verano? Es una compilación que hizo un yankee que se llama Peter Saint-André, que es especialista en Thoreau. En Estados Unidos salió en un bodoque así, las estaciones de Thoreau. Nosotros dijimos, no, hagamos 4 libros distintos y este año va a salir otoño-invierno. Ahí creo que La Noche de la Luna también tiene que a mí me cambió un poco la visión del otoño, cuando habla de los colores del otoño, como que no tiene, es buenísimo. Sí, Me encantó. sí, sí. Vamos, hoy cuando arrancamos hablabas de que van a cumplir 15 años dentro de poco, y ahora van a sacar una edición de un libro especialmente armado por eso en febrero. ¿Querés contarnos un poco? Exacto, sí. El libro se llama Bibliotecas y se nos ocurrió justamente hacer algo así para nuestros 15 años. Un poco hay algo que aúna a todos los que hacemos Godot, Carbono, la FED y a los que leen nuestros libros, es eso, ¿no? Las bibliotecas. ¿Qué bibliotecas tiene cada uno? ¿Cómo las organiza? Etcétera. Y nosotros nos imaginamos un libro donde distintas autoras y autores latinoamericanos pudieran escribir, no sobre su biblioteca, tipo si la ordenan alfabéticamente o si los ponen los libros por colores o por tamaño o lo que sea, sino más bien como un texto más abierto, donde hablen de experiencias con bibliotecas o de cómo piensan más como un concepto, la idea de biblioteca, de si biblioteca se define por el mueble donde se guardan los libros o si tiene otra definición, como algo un poco más amplio. Por ejemplo, hay un texto de Martín Coan, muy divertido, sobre el momento en el que se divorcia, se tiene que ir de la casa donde estaba con la mujer y manda a la biblioteca hasta que se encuentra un lugar a donde mudarse, a la casa de los padres. Entonces, bueno, cuenta ahí en el texto que está escrito como que habla de la separación, y es la separación de su mujer, pero también la separación de su biblioteca, y cuenta todo ese trayecto entre que fue la biblioteca lo de los padres, él consigue otro lugar, se la vuelve a mandar, etc. Hay otro texto, por ejemplo, de Selva Almada, donde cuenta que su biblioteca está en un depósito de cajas porque cuando fue la pandemia tuvo que dejar todo guardado, perdón, y bueno, y le quedó todo ahí y todavía no lo sacó, entonces, y así como distintas experiencias o distintas formas de pensar la biblioteca. ¿Quién más? Está Dolores Reyes, Carla Maliandi, Reinaldo Setecase, Edgardo Scott. Así, juntamos una cantidad de autores que nos parece que escriben bien, que nos gusta cómo escriben, y ese va a ser nuestro título número 200, en nuestro año número 15, que va a salir ahora el mes que viene. Bueno. ¿Te gustaría hablar de algún libro que no tocamos? Todos, nos quedan 180. Espera, déjame pensar un poquito. Hay un libro muy interesante, bueno, esto de las cosas que uno piensa de cómo le va a ir al libro. En este caso es un libro que no se vendió lo que esperábamos, pero que nos gustó mucho, mucho, que se llama Incandescente,
que es un libro a partir de una experiencia personal de una periodista que se llama Ana Levin, donde ella cuenta su historia, que en un momento empieza a sentir como convulsiones, en determinados momentos puntuales que ella detecta, pero que no sabe qué tiene. Entonces va a varios médicos o sea, ella piensa que puede ser epilepsia o alguna cosa así, no le detectan nada, nadie sabe qué, pero la cuestión es que, no sé, va a la casa de un amigo y de pronto le agarran convulsiones, va al aeropuerto, le agarran convulsiones, va al supermercado, bueno, hasta que descubre, porque creo que un amigo o un conocido es un científico de no sé qué universidad, que lo que ella tiene es una hipersensibilidad a determinada luz artificial. Entonces, el libro es toda su experiencia personal de lo que a ella le pasó, más entrevistas e investigaciones sobre determinado tipo de luces que producen estas alteraciones físicas que quizás yendo a un médico clínico común, vamos a decir, no te lo detectan en un principio, pero es evidente que es un problema. Y de hecho, en un momento la quisimos invitar a que venga y nos dijo que ella no puede viajar en avión, por ejemplo, porque la luz es muy interesante. Es un libro, además plantea un montón de cosas vinculadas con el medio ambiente, con por qué se eligen determinado tipo de luces y no otras. Hay también ahí una impronta política de negociados, como siempre hay, bueno, determinados estados hicieron tal cosa para dejar esta luz porque había un negociado con la empresa que provee, etcétera. Y se armó un libro muy lindo, por algún motivo no prendió, para nosotros era como, bueno, este libro anda re bien porque el medio ambiente, ¿viste? No, normal. Es un libro muy, muy interesante, incandescente. Sí, mira, bien. Vicky. Ya se olvidó. Tardó tanto en... Creo que no. No, dije, no me puedo olvidar porque no, me voy, prefiero irme de la reunión. No, quería hablar de dublineses. sí. O sea, quería tocar también los libros de Edgar Scott, que me encantan, soy fan absoluto, le estoy diciendo Caminantes, que me fascina. Y Aparte, pensando en él, me acuerdo de dublineses. ¿De qué? Aparte, lo pusieron a Marcelo Vera a recortar la tapa. Uno por uno. Uno por uno. No, espectacular. Además, ese arte de tapa, todo. Como que lo escuché a Edgardo en una entrevista que decía que estuvieron 6 años, ¿no? En el proyecto para la traducción de dublineses, Sí. lo cual es un mega proyecto editorial y fue espectacular. Gracias a ustedes leí a Joyce por primera vez y no me quedé dormida. Y lo terminé y me gustó. Así que, bueno, nada, me gustaba hablar quisiera escuchar de ese proyecto. Bueno, me alegro mucho. Sí, efectivamente es un proyecto que llevó mucho tiempo también, sobre todo por algunas decisiones que tuvimos que ir tomando en torno a la traducción, que fue, jugado, pero fue como decir, bueno, vamos a traducir a Joyce, a los cuentos de Joyce, Volvió la luz, perdón. Bien. Trajimos suerte. Traducir a los cuentos de Joyce a un español rioplatense, o sea, algo más cercano, si se quiere, por lo menos a como nosotros pensamos o como nosotros hablamos o leemos o deberíamos leer. Que de hecho lo que hicimos también con Zweig y eso, que es cierto que también nos han llegado críticas como diciendo, pero ¿cómo traducen Zweig al vos, hablando de vos, o Joyce diciendo poné en lugar de pon, ¿no? Poné tal cosa en lugar de pon. Y bueno, esas son decisiones editoriales que hay que bancar, y nosotros las bancamos a muerte, y con Scott pasó eso. Él vino y nos dijo, che, tengo esta idea, hay una traducción que a mí no me gusta, y yo les quiero proponer traducir de esta manera, ¿sí? A un rioplatense
nada de ninguna cosa castiza. Y la verdad estuvo muy bueno, porque además fue también un espaldarazo para pensar el resto de nuestras traducciones de ficción. Decir, che, no, vamos por acá y banquemos. Cuando nos venga la crítica o cuando alguien nos diga algo, banquémoslo como una decisión editorial. ¿Por qué tiene que haber un canon de traducciones? Ah, no, como es un autor del año 20, la traducción no puede decir poné, tiene que decir pon, o no puede hablar de vos, tiene que hablar de tú. ¿Por qué? No. Y eso estuvo bueno. Llevó mucho tiempo, pero bueno, salió y quedó un libro muy lindo, muy, muy lindo. Bien. ¿Cómo es tu momento ideal de lectura? Mi Cuando momento ideal de lectura. Sí, cuando no es por laburo, por placer. A mí me gusta mucho leer en la cama, antes de irme a dormir, o no, pero me gusta leer acostado, me pongo 2 o 3 almohadas para quedar más o menos a altura y leo ahí. Y Y un sueño. siempre con una... Sí, perdón. No, y siempre con una virome, algo para... A mí me gusta Sí. marcar los libros. Sacralicé hace mucho esa idea de no, el libro con lápiz. No, yo marco todo, virome, doblo la hoja para que después me quede marcada donde estaba. Vicky sufre. Sí, Vicky sufre, perdón, pero bueno. Yo estoy a punto de morir, no, a punto de morir. Ojo, los únicos libros con los que no hago eso, porque Son con hay las de como una Godot. especie de prurito. No, los de tapa dura. Ah, Con los libros de tapa dura no puedo hacerlo. No sé, es un prurito tonto, pero... tienen el papel muy finito la mayoría de los libros de tapa dura. Sí, es cierto. Pero bueno, algunos que yo tengo no tienen el papel finito, igual, no sé, es como que hay un... No, si es de tapa dura... Respeto, Por ejemplo, me pasó ahora con... Yo tengo las obras completas de Bioy Casares. Bioy Casares para mí es el número 1. Después de Las Borges. obras completas, no, antes. No, a mí me ha llegado a decir cómo puede ser que haya leído todo lo de Bioy Casares y no me haya dormido. O sea, No. Buenísimo. yo tuve una época que fue 1 año y medio, pero fue así, no había otra cosa, arrasé con todo. Hice No, es impresionante. Y bueno, yo tengo las obras completas que publicó Planeta en su momento y están ahí, o sea, no tiene ni una marquita. Y ahora que empezó a reeditar Alfaguara, me compré todo y me estoy marcando todo, doblando la hoja y así. Buenísimo. Bueno, Hernán, no sé si quieren hacer alguna pregunta más, si no la liberamos, para que pueda disfrutar de la luz. Yo un pedido. Vamos a afilar el lápiz y así salimos con Rod, con el club. Dale, perfecto. En marzo salen 2 novelas del amigo Roth. Izquierda y derecha. ¿Lo vas a sacar los 2 en marzo? No, necesito que me los pases un poco. ¿Para cuándo? Para abrir. Bueno. Izquierda y derecha y La Rebelión. Sí. Esos salen. Bueno, listo. Buenísimo, dale, después hablamos. Los dos juntos. Sí, bueno, afilar el lápiz. Vos parece afilar el lápiz y vamos con los 2. ¿Listo? Yo lo afilo, vamos con los 2. Quedó grabado, ¿eh? Victoria y Carolina, por favor, sean mis testigos. Somos testigos. Sí, somos testigos, tiene que salir. Yo te pregunto por un libro más y no te jodo más. Pregunte lo que quiera. Ojos brujos. Ojos brujos. Bueno, voy a extender un poquito una historia, si me permiten. Nosotros veníamos persiguiendo a Martín hace bastante. Nosotros lo conocimos a él cuando hacíamos la revista, lo entrevistamos. A mí me gusta mucho cómo escribe. Y lo veníamos persiguiendo y él nos decía, no, la ficción obviamente no la tiene anagrama. Y él nos decía, no, bueno, y mis ensayos, eterna cadencia, qué sé yo. Y en un momento, no sé por qué, pero en un momento nos dijo, bueno, tengo esto. Y nos propuso Ojos Brujos, que es una serie de textos sobre el tango y el bolero como las formas, si se quiere, más canónicas de cultura popular latinoamericana, o algunas de las formas más canónicas,
Y él lo que hace es, también en capítulos muy breves y citando siempre las canciones a las que hace referencia, va comparando los mundos que construyen el tango y el bolero. Entonces, por ejemplo, en el tango es el tanguero que le dice a la percanta que me muraste, no sé qué, o que se vaya, qué sé yo, y en el bolero es el tipo que por favor volvé, no me dejes, y qué sé yo, como eso es lo más, por ahí lo más burdo, lo más extremo, pero va haciendo como eso, como la amistad, el amor, el barrio, la familia, y va comparando letras de una cosa con letras de otro. Quedó un libro, creo que muy lindo. Obviamente no tenés que saber de bolero ni de tango, sino más que nada que te interese el tema de esto, como dos culturas contrapuestas y ver las diferencias y las similitudes que él va encontrando entre una y otra. Gracias, sí, me pareció que iba por ahí, pero quería confirmarlo, porque lo vi ahí, Sí. leí la reseña y me pareció interesante. Buenísimo. Bueno, chicos, Hernán, principalmente un placer. Muchísimas gracias. Te vamos a Che, volver a gracias. seguramente, en algún momento, para charlar. Encantado. Lo mismo lo que necesites de nosotros. Estamos ahí para ayudarte, para mover los libros. Los chicos se ofrecen a mover cajas. Todo. Ah, bueno, fantástico. Eso siempre hace falta. Eso hace falta, claro. Bueno, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, che, no, gracias a ustedes, gracias a vos. Y bueno, nos vemos en abril entonces. Nos vemos en abril. Dale, Vamos afilá en- el lápiz. Vos vamos afilá el en- lápiz. Yo de una, pero vos afilá bien el lápiz. ¿Tenés? Yo te Bueno. puedo regalar sacapunta. Dale, mandame un sacapuntas y listo, te lo recibo y afilamos. Bueno, chicos, Hernán, un abrazo. Gracias a todos y nos vemos. Gracias. 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 Chao, hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima.